Shalom y bendiciones. Damos gracias al Creador que nos permite vivir y llegar a este hermoso tiempo. Es una porción maravillosa que nos permite transformar las vidas. La Parashá Terumá se encuentra en el libro de Shemot a partir del capítulo 25. Allí se detallan todas las instrucciones que Hashem dio para esa construcción del Mishkan, ese tabernáculo portátil, ¿verdad? En primera instancia, Hashem hace un llamado a los israelitas para que lleven ofrendas voluntarias. Estos materiales incluyen oro, plata, cobre, hilos de colores, pieles, madera de acacia. ¿Sí? Allí se enfatiza en esta orden que cada una de las ofrendas debían provenir de un corazón generoso y dispuesto. Terumá hace alusión a eso, ofrendas voluntarias. Debemos recordar que en esa cima del monte Sinaí, Moshe recibe las instrucciones detalladas de cómo debía construir ese tabernáculo, de manera que pudiera de alguna manera ser fácilmente desmantelado y transportado y rearmado durante todos los diferentes viajes que el pueblo de Israel haría. Al final, el pueblo de Israel acampó 42 veces en 42 lugares escogidos por Hashem. En algunos fueron probados, en otros descansaron, en otros simplemente tuvieron que recibir una disciplina. En primera instancia, este viaje debió solo durar 40 días. Pero bueno, sabemos por qué se alargó. Pero al final, en cada lugar donde estarían, iba a haber suficiente espacio para armar el Mishkan y para que cada tribu armara sus tiendas. Miren, veremos posteriormente que estos 42 senderos, ¿verdad? De alguna manera constituyen esos 42 senderos que el alma de alguna manera tiene a su disposición para conectarse con Hashem y hacer rectificación. Estos 42 lugares representan viajes espirituales que todos los hijos de Israel deberán vivir antes de llegar a la tierra prometida. Pero fíjense algo, retomando a la Parashá Terumá. El Creador les dice: háganme un santuario y yo habitaré en ellos, no en él. Porque Hashem no habita en templos hechos de manos de hombre. Y esta frase la puedes encontrar documentada en la Crónica de los Apóstoles, o conocido como el Libro de los Hechos. Allí puedes encontrar el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor de los cielos y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. Hashem no habita en esos templos, porque Él no necesita nada, porque Él es quien da vida y aliento a todo. En la cultura occidental, los gentiles construyen casitas a sus ídolos. Hemos visto, ¿verdad? Muñequitos de yeso y su casita, su capillita. Yo creo que esas personas tienen que sanar al niño interior y salir de esa idolatría, ¿verdad? ¿Cómo Hashem necesita algo de nosotros si Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos? Hay que entender que el santuario es un microcosmos a escala. Así como nuestro cuerpo también es como un Mishkan en miniatura. Y el fin de todo es que haya un acercamiento de lo espiritual con lo material. Es cierto que fue construido en el mundo físico, pero sabemos que el propósito del tabernáculo no era la estructura física, era un espejo de la realidad espiritual. Era una manera de restablecer esos conductos que quedaron bloqueados
con la transgresión de Adán. Entonces, el fin era que se acerque el reino de Hashem en la tierra. Todo lo que existe en el mundo físico también existe en el mundo espiritual, en el mundo superior. Y cuando, por ejemplo, uno usa palabras como luz, no es que te estás refiriendo a la luz física, sino a esa luz espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de la construcción física del tabernáculo, lo que el Creador estaba dando a los israelitas no era tanto un plano de la forma en que debía construir su morada aquí, sino más bien un plano de cómo luce el mundo superior. Entonces, si tú llevas eso al plano físico, esa sería la forma en la que tomaría esa realidad espiritual cuando tú la traes aquí a la tierra. ¿Sí? Hay una interpretación del Midrash que dice que el Eterno quería que cada yehudí hiciera de su hogar un mishkan. Y bueno, de alguna manera la mesa donde come representaría el altar de los sacrificios, los alimentos, las ofrendas, la habitación, el lugar santísimo. Pero en vista de que ocurrió el pecado del becerro de oro, este mishkan tuvo que quedar en medio de todos. Pero bueno, aún en los errores del hombre, Hashem siempre tiene un plan B, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hashem dice, hagan un mishkan, santifiquen sus vidas y yo voy a habitar en medio de ustedes. Para construir este mishkan, ellos debieron llevar diferentes tipos de ofrendas voluntarias, ¿verdad? Como lo dijimos al principio, oro, plata, cobre. Y con cada oportunidad en la que ellos eligieron dar, esa energía del Creador llenó la presencia de ellos. Porque cuando yo contribuyo a dar, es la única manera de que yo pueda contener consistentemente la luz del Creador sobre mi vida y pueda mantener esa energía positiva. Porque las bendiciones solo pueden permanecer si tú haces un espacio para ello. ¿Y cómo hacemos ese espacio? Cuando contribuimos con la vida de los demás. Mire, para recibir todo lo que nacimos para recibir de arriba, debemos servir, debemos dar. ¿Sí? El cuerpo físico es una versión de una entidad espiritual, de la esencia de Hashem, porque tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 2 brazos. Todo es una versión de una entidad espiritual que existe. Y si nosotros tuviéramos la capacidad para entender cuál es esa correlación que hay entre lo espiritual y lo físico, pudiéramos decir, esta es la forma en la que un hombre debe ser. Esta es la imagen de Hashem manifiesta como Yeshua. Dador, perdonador, misericordioso. Esta es la forma en la que el mundo superior, ¿verdad?, opera. Y nosotros tenemos que manifestar eso aquí. La construcción del Mishkan no era una construcción arbitraria, era una representación física, como ya lo dijimos, de esas leyes espirituales. Y nosotros debemos acercarnos. Por eso es que vemos después la analogía con cada uno de los elementos del Mishkan, con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la menorá, que puede verse representada en los ojos, los oídos, las 2 fosas nasales, la boca. El arca de alguna manera hizo analogía con el corazón y la pureza que debe haber, porque allí fue escrito la Torá en el corazón. Cuando leemos Terumá y pasamos lo que fue la solicitud de la ofrenda, vemos que se habla de cada uno de los elementos, por ejemplo, de cómo iba a ser construida el arca, de cómo iba a ser construido la mesa, el shulchan de los panes de la proposición, la menorá, que era ese candelabro de 7 brazos,
También habla de todo el Mishkan y sus medidas exactas, de las cortinas, del altar del incienso, del altar de los sacrificios, cómo iban a estar distribuidos esos elementos en los 3 compartimientos, cada detalle, al norte, al sur, nada es casual. Pero bueno, ahorita en este video quiero hablarte un poquito del arca, que era uno de los elementos principales de este Mishkan, ¿verdad? En relación al arca, que también se describe detalladamente cómo iba a ser su construcción. Un objeto que sería uno de los más sagrados. Debía ser de madera de acacia, revestida de oro, con una tapa de oro puro llamado caporet, ¿verdad? Sobre el caporet estarían 2 querubines con sus alas extendidas hacia arriba. Esta arca albergaría sobre sí las leyes del pacto, ¿verdad? Tanto las que fueron rotas como las que fueron dadas luego. ¿Dónde reposaría esta arca? En el lugar santísimo. Esa sería la cámara más importante del Mishkan, ¿verdad? Porque el templo estaba dividido en 3 sectores: el lugar santísimo o el lugar santo y los atrios. Hay un cabalista que dice que el arca se llama Aarón porque proviene de la palabra Or, que significa luz, porque toda la luz que llega a este mundo proviene de allí. Muchas cosas enseñan los eruditos en relación a cada uno de estos elementos del Mishkan, y nosotros año tras año vamos aprendiendo de ellos, ¿sí? En el caso del arca que estamos hablando ahorita, que estaba hecha de madera de acacia, hace referencia a la humildad. Miren, no importa cuánto haya recibido una persona, nunca debe sentirse que ya es muy sabio. No debe pensar que tengo mucha sabiduría, sino pensar que lo que ha logrado con su trabajo es no estar tan desconectado de la luz del Creador. Uno de los entendimientos que recibimos de esta porción es que si no tenemos ese ferviente deseo de elevarnos más allá de donde estamos, hacia otro nivel, no vas a poder estar conectado con ese Aarón japonés. Tienes que entrar por los atrios, pasar por el lugar santo, hasta llegar al Santísimo, para estar conectado con la energía del arca. De esta porción aprendemos la importancia entonces de, por un lado, la humildad en primer lugar, ¿verdad? Y ese deseo de elevarnos cada día más, de purificarnos, de santificarnos cada día más. La persona no puede conformarse y decir, bueno, ya, está bien. Todas las dimensiones del arca son de medio codo, a diferencia de los otros utensilios donde algunas de las medidas eran números enteros. Y los sabios dicen que medio codo simboliza la idea de que no somos perfectos ni somos completos, ni lo seremos, a menos que tengamos a Hashem. Y lo tenemos a través de la Torah. La persona tiene que entender que no importa cuánto conocimiento tenga de Dios, siempre va a ser una fracción de la totalidad y siempre habrá algo más que estudiar. Y sin esa humildad no va a haber revelación de la Torah realmente. La necesidad de que el arca estuviera recubierta en el exterior de oro de alguna manera es entendible, en el sentido de que era una pieza principal, importante, debía ser grandiosa, majestuosa, y sabemos cuál es el valor del oro. Pero ¿por qué recubrirla con oro por dentro también si no se veía? Y de esto el Talmud explica que la apariencia exterior de una persona debe ser un reflejo fiel, exacto, de su interior. Es decir, debemos ser íntegros y no ser hipócritas. No tener dobles caras. Porque la palabra hebrea para rostro, panim, es casi idéntica que la palabra para interior. Y esto enseña que el rostro que presentamos debe reflejar genuinamente lo que eres en el interior. Ahora bien,
Si el arca está cubierta con oro por fuera y por dentro, ¿por qué el armazón tenía que ser de madera? ¿Por qué no hacerla toda una sola pieza de oro como la menor? Pero es que en Hashem nada es casual. Y debemos recordar que esto es un reflejo de lo espiritual. ¿Por qué entre las dos capas de oro madera? Porque la persona está compuesta de 3 niveles, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu. Pero también ese deseo interno puede representar esos deseos del hombre, el deseo, por ejemplo, de comer, de un refugio, el deseo de sentir seguridad o el deseo de recibir amor. Pero también la persona, aparte de esos deseos, que de alguna manera son egoístas porque solo es para satisfacer necesidades básicas, tiene que también buscar una conexión profunda, que es lo que refleja lo exterior, ¿sí? Porque la capa exterior representa lo que es la acción, y para que una persona actúe de manera correcta, debe reflejar su acción coherentemente con el deseo. Pero la capa del medio te lleva a una introspección. Cada día debe evaluar cómo es ese deseo interno antes de manifestar una acción externa. Entonces, he allí el mensaje de estos 3 compartimientos. El Señor no nos pide que seamos ángeles y perfectos y que no tengamos conflictos, sino que nos esforcemos. Porque la madera, la capa de madera viene a recordarnos que somos vulnerables, pero podemos crecer porque la madera proviene de los árboles, crece, ¿verdad? Se desarrolla, a diferencia del oro, que tiene valor, pero es duro. Miren, aunque aspiramos siempre al oro, debemos crecer en el proceso para llegar a eso. Miren, todo tiene que llevarnos a reflexionar de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Hay que entender que para acercar el Malkuth Hashamayah a esta tierra, nosotros debemos elevar la materia, debebemos santificar nuestras acciones, debemos consagrar nuestras vidas. También hay instrucciones en relación a la mesa, a la menorá, al altar de los sacrificios. Y la idea es que podamos ir estudiando y reflexionando en cada uno de estos elementos y que pidamos a Hashem que nos ayude a usar correctamente cada uno de esos elementos, respetando la santidad de cada uno de ellos. Y si la Torá da testimonio, por ejemplo, de que Yeshua vino y tabernaculizó sobre su vida el Mishkan, es porque de alguna manera Él vivió una vida de santidad. Él se consagró haciendo con cada uno de su ser, de su mente, su cuerpo, sus emociones, lo que correspondía hacer en este mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestro cuerpo es templo y morada para nuestro espíritu, pero también para que habite la Ruach HaKodesh, y de que la presencia del Eterno mora en medio nuestro, en nuestro interior, dependerá de nosotros. Dependerá de cada uno de nosotros guardar cada uno de los mandamientos y hacer los servicios que se corresponden. Porque así como cada elemento del Mishkan, ¿verdad?, tenía una función y cada día se hacía un servicio, así debemos conducir nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la manifestación de Mashiach. Es un trabajo diario, es un trabajo de disciplina, de constancia, es un trabajo de entrega, de sacrificio. Poder mantener el servicio en el Mishkan requería compromiso, santidad. Y ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros. Hacer de nuestras vidas ese Mishkan, hacer
de nuestros hogares un Mishkan, hacer de nuestras comunidades un Mishkan. Que el cielo nos ayude cada día a manifestar su presencia en medio nuestro. Bendiciones para todos.